Una cápsula reflexiva, junto con el pastor Manuel Recarey. Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, bendiciones. Quien les habla, el pastor Manuel Recarey. Bienvenido a esta cápsula reflexiva y hoy quiero compartirles con ustedes una pequeña reflexión y quisiera hoy día hablar acerca de la madurez espiritual. La madurez espiritual. ¿Qué es la madurez? Podríamos decir que la madurez, ¿cierto?, es algo que se logra a través del tiempo, a través de mucho tiempo, y tiene que ver con alcanzar la estatura de Cristo, ¿cierto? Cada uno de nosotros que hemos experimentado el conocimiento, la salvación del Evangelio, por el Evangelio, ¿cierto? Comenzamos, después de ese proceso de salvación, comenzamos valga la redundancia, un proceso de crecimiento espiritual, ¿sí? Con la intención de llegar a ser maduros. Ahora, fíjese, maduros espiritualmente. El apóstol Pablo, ¿cierto?, nos habla, ¿cierto?, en Filipenses capítulo 3, verso 12, ¿cierto? Él habla del pleno conocimiento que nosotros vamos adquiriendo en Cristo, y él mismo habla de que hay algo que no ha alcanzado, refiriéndose a la madurez, refiriéndose a la perfección. Dice, ni que ya sea perfecto, Pablo, o sea, que no es maduro, o sea, está hablando de que la madurez es un proceso largo que dura absolutamente toda la vida. Entonces la madurez cristiana requiere ¿cierto?, una transformación, un ordenamiento radical, una transformación radical, ¿cierto? Y la madurez se va dando a través de las prioridades que van cambiando en nuestra vida. Aprender primero a obedecer a Dios, ¿cierto? Y la clave, porque la clave de la madurez es eso, ¿cierto? Es la obediencia. La obediencia a Dios, ¿cierto? La perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Entonces, la madurez espiritual no tiene que ver, y pónganme mucha atención a esto, no tiene que ver con lo que nosotros logramos cuando somos parte de una iglesia. No tiene que ver con los dones, no tiene que ver con los talentos, con las cualidades que nosotros podamos tener. Y no tiene que ver con los años que nosotros llevemos dentro de la iglesia, porque hay mucha gente que lleva años dentro de la iglesia y todavía están en la misma condición que desde el principio. O sea, gente que pasa los años y no madura. No hay un crecimiento. Gálatas capítulo 6, versículo 16, nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, dice que debemos caminar en el Espíritu. Y aquí hay un problema porque a veces nosotros tenemos un concepto de lo que es ser espiritual. Y creemos que ser espiritual tiene que ver con dones, con manifestaciones, podríamos decir, con una manifestación mística dentro de una congregación. Pero en realidad, andar en el Espíritu, ¿cierto?, no tiene que ver con dones, porque hay mucha gente que tiene dones, que tiene talentos, pero que no son espirituales. Tenemos el ejemplo de los Corintios, la iglesia de los Corintios, una iglesia que, ¿cierto?, estaba llena de dones, estaban todos los dones, ejercían todos los dones, pero en una iglesia carnal. A pesar de eso, Pablo le dice que anden que son espirituales, ¿cierto? Que es una iglesia espiritual, o mejor dicho, que tienen dones, ¿cierto?, que tienen manifestaciones, pero no son maduros, no hay una madurez espiritual. Entonces, el hecho que nosotros tengamos dones, tengamos talento, no nos hace cristianos maduros o maduros espiritualmente. Cuando llegamos a ser cristianos, nosotros recibimos todo lo que necesitamos para la madurez, ¿cierto? Para la madurez espiritual. O sea, Dios nos ha dado todos los recursos, ¿cierto? Pedro nos dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿cierto?, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y es su excelencia. Esto nos habla en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. O sea, solo Dios es nuestro recurso, ¿cierto? Pero hay dos cosas acá. Para que nosotros podamos lograr nuestra madurez, hay dos cosas, dos recursos. Primero, Dios. Dios nos ayuda. El Espíritu Santo, por supuesto. Porque no es obra humana, porque no es por obra, no es por lo que yo haga,
¿cierto? Por lo tanto, cuando la Biblia habla del fruto del Espíritu, el fruto del Espíritu viene del Espíritu Santo. O sea, no es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, no es algo que yo provoco y que tienen que ver con la madurez, sino que es algo que lo va a producir el Espíritu Santo. Pero nosotros podríamos decir, bueno, pero entonces que el Espíritu Santo produzca lo que tenga que producir y nosotros nos desligamos de toda responsabilidad. No. Dijimos que hay dos elementos aquí que son importantes para nuestro crecimiento espiritual. Primero es Dios, el Espíritu Santo, porque de Él nacen los frutos del Espíritu. Segundo, es nuestra obediencia. Es la obediencia a lo que ya estamos conociendo del Evangelio. Así que, como dice Pedro, ¿cierto? Nuevamente, y nos ayuda a entender para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 5 en adelante, dice: vosotros poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas, dice, están en ustedes y abundan, entonces no estarán, o mejor dicho, como dice el texto, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces este versículo nos muestra los pasos a seguir para que haya un crecimiento espiritual en nuestra vida. Primero dice a la fe. Lo primero que nosotros hemos experimentado, la fe en Jesucristo, la salvación, hemos creído en Jesús, pero a esa fe, ¿cierto? Esa fe salvífica hay que agregarle algo más. ¿Qué hay que agregarle? Virtud. La virtud es poder, el poder, ¿cierto? Jesús dijo: alguien me ha tocado, pero si todos te aprietan, le dijeron los discípulos. No, alguien me ha tocado, dijo, porque virtud, porque poder salió de mí. Entonces poder tiene que ver con la oración, tiene que ver, ¿cierto?, con una vida de oración. Tercero, ¿cierto? Y a la virtud añadirle conocimiento, el conocimiento de las Escrituras, conocer la palabra de Dios, porque si no hay un conocimiento intelectual de la palabra, ¿cierto? Ese conocimiento intelectual va a producir en nuestra mente una transformación de nuestros pensamientos. Por eso Efesios 4:23 dice que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, porque nuestra mente, ¿cierto?, es una mente carnal, es una mente que no tiene los principios bíblicos, que no tiene la palabra de Dios. Por lo tanto, hay que agregarle conocimiento. Cuando nosotros pecamos, ¿cierto?, nosotros sabemos, tenemos conocimiento del pecado, pero también tenemos conocimiento del bien y del mal. Entonces el conocimiento nos ayuda a discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que hacer y lo que no hacer. Por lo tanto, el conocimiento es algo que tenemos que agregarle. Al conocimiento, dice, hay que agregarle dominio propio, control de sí mismo. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayuda, ¿cierto? Porque hay muchas cosas que nosotros hemos intentado en la vida cambiar, transformar. Decimos, voy a cambiar, pasan 5 minutos y vuelvo a ser el mismo. Por lo tanto, necesitamos eso, la oración, la virtud, el poder, el conocimiento, para que haya un dominio, un control del dominio propio, ¿sí? Y al dominio propio, paciencia. Paciencia, una paz con ciencia, una paz con conocimiento. Debemos aprender, ¿cierto?, a tener paciencia. Son herramientas que Dios nos está dando para nuestro crecimiento espiritual. A la paciencia la vamos a practicar de una sola forma, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Paciencia tiene que ver con aprender a esperar, a estar quieto, a estar tranquilo, a esperar en Dios. Y a la piedad tiene que ver, ¿cierto?, con la bondad, con el corazón transformado. ¿Cómo era nuestro corazón malo? Entonces tenemos piedad, tiene que ver con ser buenos, pero eso lo va a producir el Espíritu Santo como un fruto, el afecto fraternal. El afecto fraternal. Hay gente que le cuesta ser afectuoso, que le cuesta manifestar afecto, cariño, y quizás por una cuestión que ellos mismos han heredado, ¿cierto? Hay gente que le cuesta ser afectuoso porque quizás no fueron afectuosos con ellos. El afecto fraternal, amor. Amor no tiene que ver con un sentimiento, el amor tiene que ver con una decisión. Yo decido amar, ¿cierto? Es una decisión, es una elección el amor. El amor es un verbo, es una acción, por lo tanto, tiene que ver con actitud.
Porque si estas cosas, dice, están en ustedes, abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que la esencia de la madurez espiritual, ¿cierto?, es el ser eficaz, fructífero. ¿En qué cosa? En el conocimiento de Jesucristo. Así que usted y yo estamos llamados a crecer espiritualmente. Y no podemos fuera de Cristo. Jesús dijo, sin mí nada pueden hacer. Así que Dios nos ayude a crecer espiritualmente. Porque si crecemos espiritualmente, no solo seremos bendecidos nosotros en lo personal. Primero, agradaremos el corazón de Dios. Segundo, cuando usted madura, cuando usted logra una madurez espiritual, lo que sucede es que bendice a todos los que están a su alrededor. Así que somos bendecidos para bendecir. Y eso tiene que ver con madurez espiritual. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y nos encontramos en una próxima cápsula reflexiva. Bendiciones. Si desea recibir nuestras cápsulas reflexivas, confirme a través de nuestro WhatsApp al +56 952 18 16 73. Una cápsula reflexiva. Nos vemos en una próxima cápsula.